Salvador Larroca y Carlos Pacheco. Era porque Pascual Ferri no podía venir. Exacto. Si está en el Hombre, hospital, podemos ir allí. Yo puedo dar una explicación, pero preferiría no hacerlo. Podemos hacer risa. Hombre, está mal, pero no tanto. Oye, ¿y si pones el teléfono sin manos y así vamos preguntándole cosas a Pascual? No. Es que si está Déjame. si está con el gotero es chungo, ¿eh? Sí, es un poco jodido, es cierto. Bueno, os preguntaréis por qué. ¿Por qué? Bueno, pues porque en 1992, allá por 1992 más o menos, y luego ya en el 93 se concretó, hubo un desembarco que se llamó, ¿no?, de dibujantes españoles concretamente en Marvel UK, que quiere decir United Kingdom, o sea, el Reino Unido, o sea, ese que ahora está con el tema del Brexit, que no sabe si entra o si sale. El caso es que por entonces, no sé si estaban en la Unión Europea o no, pero Marvel UK, bueno, pues quería hacer más colecciones, producir más colecciones y buscaba dibujantes, y si no recuerdo mal fue Paul Neary, ¿no?, quien estaba por entonces de director artístico, director literario. Buscaron dibujantes y vamos a explicar un poquito la historia a partir de aquí, ¿no? Porque se contactó básicamente con 3 dibujantes españoles a los cuales habría que unir a Óscar, ¿no?, a Óscar Jiménez, que sería el cuarto, que llega después como entintador. Vale, entonces yo os empezaría, bueno, me podéis responder cualquiera de los dos, porque me imagino, sé que hay alguna persona aquí en España que tuvo algo que ver con eso. Contadme al menos cómo fue ese primer contacto en vuestro caso, en cada uno de vosotros. Necesito un micro. Bueno, en esa época nosotros estábamos colaborando con Forum, y estabas tú por allí también, creo, ¿no? Y la verdad es que sucedió que en Estados Unidos los dibujantes estrella habían marchado a crear una nueva editorial y se creó un vacío de autores en Marvel, y a su vez aquí en Europa pusieron en marcha una sucursal para buscar talentos por Europa. No sé si era la pretensión original o simplemente expandir el negocio. Lo cierto es que Paul Neary, que era el entintador de Alan Davis, crearon la subdivisión de Marvel UK y empezaron a buscar gente. Nosotros, como colaboradores de Forum, éramos unos candidatos ideales, y así es como fuimos allí a través de alguien que conocía el tema de los autores de Forum, y originalmente pues fuimos Carlos, Juanjo también hizo una prueba y tal, pero él se decantó por Disney, y mira si luego al final él trabajó en Tarzán, creo que es. Y hizo carrera por allí, ¿no? Entonces, realmente aquí empezamos Carlos y yo, luego se añadió Pascual, y empezamos a colaborar en colecciones de segunda división, como eran, en mi caso, Dark Angel, luego DSG, tú estuviste con Dark, y lo que duró, o sea, de ahí pasamos a Estados Unidos, pero la verdad es que fueron unos años muy emocionantes. Sí, que lo fueron. Después descubrir cosas que no conocía, como por ejemplo que el presidente de Marvel UK, que ya existía antes, era Richard Starkings, que es el dueño de Comic Craft, que después se fue a Estados Unidos y montó la empresa de regulación de cómics, pero él era el director de la compañía, cosas sorprendentes. Y cuando nosotros llegamos, en aquel entonces lo que ocurría en el mercado norteamericano es que Malibu se iba a implantar Malibu como editorial. Y entonces la estrategia de Marvel es la estrategia de la Coca-Cola, que es abarrotar las estanterías de sus productos para impedir que haya lugar donde... Entonces, para eso necesitaban material impreso. Y desde Estados Unidos le dieron autorización a la Marvel británica, que ya existía, pero existía como existía Forum personalizando las ediciones norteamericanas, ¿no? En Inglaterra los cómics Marvel no eran facsímiles, ni siquiera se distribuían, que sí se conseguían. De hecho, incluso había una edición británica que tenía un rombo en la caja de precios y te marcaba el precio también en libras, pero eran menos. La tradición era publicar allí los propios cómics, y se publicaban de manera completamente diferente, en revistas, capítulos en blanco y negro. Pero y se publicaban cómics que no eran de Marvel y también. que se publicaban cómics hechos por Marvel allí. Esa gente como John Bolton, o como Alan Davis, o como Alan Moore, con el Capitán Britannia, se hicieron exclusivamente para allá. Entonces, en esa primera tanda, cuando Marvel crea las colecciones de los superhéroes británicos,
surgen gente como Gary Frank, que era el autor de Motormouth, Brian Hitch, que ya había trabajado para... Entonces esa gente sí habían dado... Dougie Bradway. Efectivamente. Cam Smith. Bueno, pero ya había intentado sí. a Alan Davis. Total, el caso es que esta gente ya trabajaban para Marvel británica, para la Marvel norteamericana. Entonces nosotros llegamos en una segunda oleada. Y eso nos permitió, pues, primero, también era segunda división, pero viendo que esos dibujantes de segunda división habían pasado a primera, nos daba la esperanza de podía pasar. Además también fueron unos tiempos muy raros, porque en esa época Marvel Comics pertenecía al dueño de la marca Revlon. Y sí, bueno, también pintaban, pero caras. El caso era que en esa época compraron Malibu para agotar también competencia y se cargaron con una serie de empresas porque al dueño de Revlon le venían bien esas empresas para desgravar, digamos. Entonces Marvel se quedó un poco empeñada y se cargó con una cantidad de editoriales que luego no utilizaron porque realmente de Malibu el sello murió una vez Marvel, que yo sepa. No, pero yo me refería no que Marvel hubiese comprado Malibu, sino que Malibu se iba a implantar con un universo particular. Entonces la manera de anularlo, de hacer que se extinguiera, era ampliar la producción de la propia Marvel. Ya. Eso era lo que yo me refería, era competencia, no es que fuera de la competencia. Bueno, yo lo venía a decir porque en ese momento resultó que el dueño dejó de interesarle ya tener a Marvel Comics en una de sus empresas y la dejó a su suerte en bancarrota. Nosotros llegamos en los años prácticamente de la bancarrota y recibimos cartas de abogados citándonos a Carlos y a mí en Estados Unidos y decían, pues yo no voy a ir, como no me manden a la sexta flota a buscarme a Valencia, yo no voy. Yo recibí una carta que ¿te acuerdas que ponía Carolco entre la gente a la que le debía dinero Marvel? Era tía Carolco. Dices, igual sí, yo qué sé, también acabo de fichar, joder, ya me van a meter en Guantánamo. En fin, el caso es que aquello era curioso porque era una situación muy extraña en donde Marvel en ese momento tenía la preferencia del mercado, su mayor porcentaje de ventas era la editorial más rentable que había y sin embargo estaba en bancarrota. De ahí surgen los problemas de las cesiones de derechos de Spider-Man, Cuatro Fantásticos, Motorista Fantasma, todo. O sea, el principio del lío que hay con Sony y todo eso fue ese, ¿no? Que digamos pagaron con franquicias, fueron los pagarés. Bueno, ya veo que estáis ansiosos y ansiosas, o sea que si queréis podemos abrir ya el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano, como en el cole antes, y se le entregará un micro, pero no para que cante, sino para que haga una pregunta. Venga, ya tenemos una. Adelante. Gracias por estar aquí, primero tanto a Salvador como a Carlos y darnos esta visión de Marvel. Yo quería felicitarle, y sobre todo en este caso a Carlos, por la iniciativa que parece que ha pasado un poquito desapercibida, creo que fue en Cinesa, de ir a filmar cómics a una sala de cine, a la entrada. Quiero felicitarte por esa iniciativa y me sorprende que haya pasado tan desapercibida, porque yo creo que tendrían que tomar nota más autores de a los grandes estrenos, como puede ser Capitán Marvel, como puede ser Shazam también para DC y demás, de ir, montar un tenderete y así fomentar cómic, fomentar lectura. Yo te doy las gracias por el detalle, pero tengo que aclarar que no es una iniciativa mía. Es decir, yo no fui a montar el tenderete. No. A ver, entonces, no, te quiero decir que tampoco ha pasado tan desapercibida porque se va a hacer aquí en Barcelona el día 26 con el estreno de Vengadores. Creo que estaré aquí, no sé el cine, o sea, y supongo que si la cosa sigue bien, se ampliará. A mí me parece positivo sacar al cómic del lugar donde... volver a sacarlo a la calle, volver a recuperar el espacio público, que no sea... Y más concretamente si encima la película es de un cómic. Claro, o sea, tiene toda la lógica. Claro. Pero eso no lo hacen solamente aquí. Yo, por ejemplo, he ido a estrenos por ahí de Thor, de cosas... O sea, normalmente la gente ya organiza y aprovecha esa situación para mover un poquito. Pero fuera. No fuera en España. No, fuera en España. En España yo he ido a estrenos aquí a dar una charla también antes de la película, o a firmas y cosas, y la gente aprovecha y monta sus tenderetes. O sea, entiendo que hay un cierto conocimiento de que eso puede ser interesante y promocionar de alguna manera, y que llamen a Carlos o me llamen a mí tiene lógica, porque quieras que no somos los que acaban haciendo esas cosas, ¿no?
hecho, Salva Pin estuvo en el estreno de Deadpool, en fin, Hola, buenas. Gracias. Hola. Quería, si nos podéis comentar un poco cómo fue vuestra experiencia personal cuando pasasteis a Primera División, cuando hicisteis ese salto personal, ¿cómo lo vivisteis? ¿Qué fue? Bueno, es que nosotros, esto es un poco comparable a los equipos de fútbol. Nosotros fuimos cantera muchos años. Hicimos ahí, chupamos banquillo y al final nos ficharon para el primer equipo. Casi que tenía lógica. Si alguien tenía que ser, los que están ahí, ¿no?, calentando la silla, tienen la probabilidad. Y lo cierto es que es una cosa con la que yo creo que los dos fantaseamos en algún momento que eso pudiera llegar a pasar, porque yo cuando hacíamos el correo mutante y todas esas cosas haciendo monigotes, decía, sí, yo también he publicado con John Byrne, yo que sé, o con Jim Lee, haciendo el correo de la colección, ¿no? Tonterías de esas, pero lo cierto es que yo estoy casi seguro que para Carlos significó lo mismo que para mí a nivel emotivo. Habíamos renunciado los dos a trabajos seguros y nos metimos en una aventura que tenía cierto riesgo, porque la verdad es que Paul organizado no es que estuviera en Marvel UK, tenemos mucho conocimiento sobre eso, ¿no? Y Carlos tenía creo que tú trabajabas en el ayuntamiento, ¿no? Y yo en una empresa de cartografía digital, y yo no sé tú cómo te dirías del ayuntamiento, pero yo me fui muy de buenas por si las moscas. Bueno, yo me pedí un año de excedencia. Que está bien creer en los sueños, pero vamos, que... Es que ten en cuenta que si nosotros nos fuimos, fue precisamente no para hacer TVO de Marvel UK, nos fuimos para hacer TVO de Marvel. Lo que pasaba es que intuíamos que para poder hacer TVO de Marvel teníamos que pasar primero por allí. Es decir, no solamente era la segunda división, sino que también jugamos los juveniles, que era la etapa de Forum y todo eso, era esa experiencia de curtirte, en lugar de hacer fanzines, pues hacer portadas o hacer ese tipo de póster. Cosa que hoy en día sería absolutamente imposible, porque ya no se permite. No, pero no solamente no se permite, sino que también es cierto que la gente que hoy empieza tiene un nivel profesional infinitamente más alto del que podíamos tener nosotros en aquel entonces, y que es gente que tiene un nivel que podía equivalerse al que nosotros hubiéramos tenido cuando ya llevábamos un tiempo trabajando para el mercado norteamericano. Yo, como ha dicho Salva, yo trabajaba en un programa de la UCA, de la Universidad de Cádiz, con el Ayuntamiento de San Roque, en los cursos de verano de la universidad, y me pedí un año de excedencia porque yo no tenía claro que eso pudiese salir. Había casos de autores ingleses que habían ido, pero también había muchos casos de autores ingleses que no lo habían hecho. Y después de todos los que al final recabamos en Marvel UK, los que pasamos directamente a Estados Unidos fuimos 3, y después se unió Pascual. Oscar sí también pasó, sí, más o menos. Él te intentó a ti, ¿no? No intentándome, hizo Flash. Flash, sí. Sí, pero lo hizo posteriormente a lo que nosotros hicimos. Sí, bueno, un poco después. Entramos tú y yo, después entra Oscar, y después al poco tiempo entra Pascual, pero solamente eso. De todo lo demás, toda la gente que empezó colaborando con Marvel UK no hizo ese trasvase. Por lo tanto, nosotros lo teníamos claro de que había un componente de riesgo, que era lo que había que hacer, pero eso no te garantizaba que ocurriese. Hombre, en este caso lo que pasa es que lo que estaba en nuestra mano se hizo. O sea, todo lo que nosotros teníamos que hacer se hizo. Le echamos horas, le echamos ganas, le echamos viajes, le echamos ilusión, y salió bien como podía haber salido mal. Porque de hecho realmente Marvel UK duró muy poquito. O sea, tuvo una duración mínima, ¿no? Un año y algo, ¿no? Y eso nos vino bien para meter la cuña. O sea, que... Sí, además es muy curioso porque vosotros sabéis que para Marvel UK dibujaron también muchas páginas otros dibujantes españoles que no se llegaron a publicar jamás, como Antonio Navarro, Pedro Espinosa, Miquel Ratera, Jesús Redondo, etcétera, etcétera, etcétera. Curioso. Es que por eso te decía hace un ratito que es que en Marvel UK había una desorganización muy importante. Paul Leary era el entintador de Alan Davis, y aunque se metió a empresario, Paul era muy anárquico. O sea, le decías, oye Paul, no he cobrado este mes. Se iba a un cajero y te sacaba el dinero y decía, toma. O sea, digo, ya se lo explico esto al de Hacienda. La colorista de Dargar era la mujer de Paul. Y mi guionista. Y mi guionista. Yo recibía las portadas coloreadas, y las portadas, había una de Death's Head corriendo hacia adelante y una explosión nuclear detrás, y la explosión era verde y violeta. O sea, es que ella era muy New Age, era muy New Age. Yo tuve una comida con ella
porque Dark Angel era un personaje muy místico, muy de chakras y cosas de esas, y estuvo toda la comida contándome cosas de la New Age. No pude comer nada atendiéndola, haciendo como que me interesaba, pero la verdad es que yo... Sí, eran una pareja muy particular, sí. Todo el tema de Inglaterra en general fue muy loco. O sea, te lo plantean hoy en día, tal como estás y tal, y ni de coña. Pero en esa época, jope, yo creo que la ilusión se nos salía. El primer viaje que hicimos Carlos y yo, íbamos por allí, por Nueva York, nos habían llamado a nosotros, ellos a nosotros, no estábamos haciendo turismo y de paso pasabas por Marvel. Y yo recuerdo que íbamos por ahí mirando las torres de agua y diciendo, mira, ahí han dibujado a Spider-Man en alguna ocasión y tal. Y la verdad es que éramos muy críos los dos también. Bueno, era muy emocionante, imaginaos, ¿no? De repente ver que, como dice Salva, ¿no? Que te llamaban ellos, que no era llegar allí pidiendo concertar una entrevista, sino que llegas allí y que te recibe el editor en jefe de la compañía, con venga, vámonos a comer ahora, ¿para qué? Nosotros, que ellos pagaban el viaje, que tú no te lo podías creer lo que te estaba pasando. Pagaban el hotel. Claro. Y nos pusieron en un hotel que tenía salita, ¿te acuerdas? Sí, en el Dumont Plaza, en la planta 40, se veíamos todo Nueva York. Decía, ¿qué piso queréis ir? Decíamos, lo más alto posible. Joder. Este vive en San Roque, yo en las afueras de Valencia. Ver el piso 40 era muy de las películas. Entonces decimos, lo más alto posible. Y si se llega a quemar, no te digo yo dónde estaríamos este y yo, pero bueno. Bueno, alguna experiencia teníamos tú y yo. Alguna experiencia ahí. De incendios. Sí, de tocar alarmas y cosas de esas. Sí. No, era increíble, fue una época absolutamente maravillosa. Era emoción en estado puro, no nos creíamos nada. A mí cuando me cuentas, dice, bueno, ¿y entonces tú que querías dibujar X-Men, fantaseabas? No, yo no fantaseaba. O sea, los sueños llegan hasta un punto. A partir de ahí eres incapaz de soñar porque es como los videojuegos, tiene que pasarte un boss para llegar al siguiente. Entonces, el entrar en Marvel era para mí el boss máximo. O sea, ya no había nada, no había ningún sueño después de entrar en Marvel. Que te dieran una colección, que te dieran otra, ya me daba igual. Primero llegué a dibujar profesionalmente, claro. Ya era una meta porque no era tan fácil. Claro. Antes lo hemos comentado en una entrevista que me ha hecho Tony, pero a mí él me dijo que no, estando trabajando en Norma. O sea, yo llevé mis páginas y él estaba de filtro en Norma y me dijo que no. Luego, posteriormente, me lo dijo también Laureano. Menos mal que yo soy más cabezón, pero la verdad es que llegar a ser profesional ya tiene su complicación, que te llegue a editar a alguien. Entonces, es primer paso, editar. Eso lo conseguimos prácticamente de una manera igual tú y yo, porque hacer pósters para Forum o paginitas para Forum y tal era más un hobby que realmente un trabajo. Pero el primer trabajo que nosotros conseguimos ya fue con la M en la portada del cómic. Entonces, jope, aunque decías, vale, Dark Angel o Death War o Death's Head era segunda división, el logotipo estaba, que era lo que importaba, ¿no? Pero de ahí a pensar que Carlos podría ser el encargado en algún momento de Vengadores o yo de X-Men y tal, eso sí que no estaba en ningún momento en mi bitácora, ¿no? O sea, no, eso vino y fue muy flipante, pero yo creo que yo no lo llegué a pensar como algo de verdad. Venga, animaos, que esto está activo. Está on fire. Buenas, un placer escucharos a los dos juntos. Magnífico. Una pregunta. Empezasteis haciendo pues esos pósters, portadas para Forum, y ahora que Panini os hayan llamado para esta selección que pone Pascual Ferri recomienda, Salvador Larroca recomienda, volver a hacer una portada para una edición española, ¿os ha dado nostalgia? ¿Qué sentís? ¿O me encargo más? No sé, ¿qué experiencia os ha dado esto? Bueno, en mi caso, tienes toda la razón, porque en mi caso además son hacer portadas de una aventura de la que yo ya había hecho esas portadas, ¿no? Por lo tanto, hay un triple juego, ya no es metalenguaje, ya es el triple salto mortal, ¿no? Hombre, sí ha sido una sensación especial, en mi caso, sí me lo he pasado muy bien recomendando STV. Pero sí la experiencia es muy distinta, porque en los tiempos, sencillamente lo que estamos hablando, en los tiempos en los que yo le hice las portadas a esos cómics para Forum, pues eso fue en el 80, 25 años supongo, ¿no? Ahora que le he hecho la portada,
Stephen Gelhard y George Pérez somos amigos, hemos hablado 1000 veces de eso. De hecho, le envié la portada a Steve y se lo digo, mira lo que te he recomendado, dar una colección. Y tú estás loco, ¿no? ¿Cómo vas a recomendar con la de TVOs que hay? ¿Cómo recomiendas el mío? Son triples saltos mortales, son ir avanzando es una especie de nostalgia, pero una nostalgia con un filo, con un punto raro que cada vez tiene la experiencia es completamente distinta. Tú ten en cuenta que vale, tú asocias como que la portada que hemos hecho ahora es para la misma editorial. Tampoco lo es. O sea, ha cambiado la editorial, ha cambiado la gente que estaba en la editorial. Al final es una cuestión de cariño. O sea, básicamente esa gente nos hizo caso. Luego vinieron las siguientes generaciones de personas que llevaban esas editoriales y nosotros ya estábamos allí, con lo cual ya nos asumían como gente de la casa, ¿no? Entonces, ha habido una relación casi familiar con todos ellos desde hace muchos años. Entonces, tiene una cierta lógica. En mi caso, por ejemplo, yo estaba haciendo Star Wars. Cuando me lo propusieron, estaba un poco alejado, durante un par de años estaba alejado del universo Marvel, y que esta gente te proponga hacer una portada de algo que tú has leído como fan, algo que tú eliges, es bonito. Pero principalmente sabes también que hay una especie de reconocimiento a quién eres cuando te proponen que la otra la va a hacer Carlos o la otra la va a hacer Pascual, que nos están metiendo pues en la Trinidad, los mosqueteros, el triunvirato. Se habla de nosotros de muchas maneras como tres, ¿no? O sea, mientras no sean los tres cerditos, lo demás me vale. Pero es cierto que es un reconocimiento a nosotros que han tenido en Panini, y la verdad es que decir que no era un poco hacer un feo innecesario, porque realmente había una conexión muy importante en ello, ¿no? Y lo que es cierto es que yo lo tomo esto como, no como una recomendación, no como proponer a tres figuras relevantes que recomienden un cómic, sino proponerle a tres dibujantes que aman el cómic en el que trabajan. Porque me consta que hay muchos dibujantes de cómics de superhéroes, que son grandes profesionales, que tendrían ciertos problemas a la hora de encontrar qué material recomendar, porque puede que no conozcan tanto. Entonces, a nosotros, yo siempre me he considerado así, no solamente soy un profesional, sino que además, en otro orden de cosas, pero uniéndolo a esa faceta, soy alguien que ama el cómic de superhéroes. Yo he crecido leyendo el cómic de superhéroes, estuve ahí cuando nace el cómic de superhéroes en España, y aquí estamos haciéndolo, ¿no? Con Vértice, los cómics de Vértice famosos. Claro, entonces yo amo el cómic de superhéroes, conozco el cómic de superhéroes, y cuando recomiendo, entiendo que se me pide no solamente como profesional, sino también como conocedor del cómic de superhéroes. ¿No? Y que, como dice Carlos, en esa época conseguir un cómic Marvel que continuara con el del mes anterior era complicado, porque los de Vértice tenían una distribución muy anárquica, muy rara, y yo, por ejemplo, tardé mucho tiempo en conocer algunas colecciones en concreto, o cómo terminaban unas cuantas colecciones. Yo era seguidor de Spider-Man, y a mí, por ejemplo, Ross Andru, que es una de mis recomendaciones, es un autor de Spider-Man que siempre me pareció que se había quedado un poco a la sombra de otros autores de Spider-Man, y a mí el tío me parecía muy la caña. Entonces, es de lo primero que yo leí. Entonces, es probable que haya cosas mejores, pero como me piden que lo recomiende yo, y en mí causó un impacto importante, lo mismo que John Byrne en X-Men y la saga segunda que recomendaremos en su momento, han tenido impacto en mi persona a la hora de dedicarme a esto, con lo cual creo que es lógico recomendarlo. Luego tú te gustará o no te gustará, pero realmente eso tuvo impacto en cómo soy hoy en día, ¿no? Más preguntas. Ahí tenemos. Trampa porque usted repite, pero... El que haga una pregunta ya tiene que irse. No sé, esto pues me voy ya. Para Carlos. Carlos, ¿qué supuso, tú que has dicho ahora, fíjate, que has sido siempre lector de cómics y tal, qué supuso para ti hacer la era de Apocalipsis, ese rompimiento de la línea temporal en Marvel, ¿no? Y en la Patrulla X, en todo el universo mutante? Y para Salvador, me gustaría saber, cuando te dijeron, ¿quieres dibujar Star Wars? ¿Qué supuso para ti? Bueno, para mí, la era de Apocalipsis, que si no recuerdo mal, lo que yo hice fue el Universo X, ¿no? A mí primero, es uno de mis peores trabajos porque apenas tenía tiempo. Acababa de hacer Bishop, tenía que hacer Flash con DC, que lo tenía palabrado. Y
Pero sí supuso algo que para mí fue muy importante, que es que Marvel se inventase aquello, así rápidamente, de buenas a primeras, para ponerme en ese evento, en ese acontecimiento. Yo lo entendía así, lo mismo yo estoy equivocado, pero yo no veía por ningún lado que se anunciase Universo X ni nada parecido, sino que sale Bishop y creo que Marvel le dijo, vamos a meter a este tío aquí como sea, invéntate una historia con los restos de personajes que van quedando, pero que entonces yo lo entendí así y eso a mí me dio un ánimo brutal, porque entendí que en la editorial se me valoraba y que en cierta manera el trabajo que había hecho en Bishop había tenido una cierta repercusión entre los aficionados. Bueno, en esa época el editor en jefe era Bojarras, y Bojarras por algún motivo tenía un aprecio especial por nosotros, no sé muy bien por qué. Yo tampoco. Pero en mi caso, Bobby Chase era mi editor, en la tuya Susan Gaffney. Nos invitaron hasta la boda de Susan, o sea, la verdad es que, no sé, nosotros llegamos allí y fue como los osos amorosos, o sea, todo el mundo yo creo que es que a lo mejor éramos más exóticos, ¿no? Nuestra belleza mediterránea y tal, debido a algo tener que ver. Yo recuerdo los 2 primeros besos que le di a Bobby Chase, que si un beso en los morros, de cuidado, porque eso de nosotros damos 2 besos, uno en cada lado, ellos no, dan uno. Entonces aquella me hizo así un quiebro y le metí un pedazo de morreo a Bobby Chase, que aún está temblándole el pelo. Pero era tan emocionante, o sea, quedábamos a comer con todos, veníamos todos allí, o sea, era muy chulo. Y Bob a ti te tiene un especial cariño, Bob. Sí, me guarda mucho. Por lo que me preguntabas a mí en Star Wars, también soy fan de Star Wars, a mí me gusta el universo Star Wars. Y bueno, el problema en muchas ocasiones es que a mí me ponen entre la espada y la pared con el tema de que es que queremos que hagas 16 TVOs al año. Como puedo hacerlo, me vienen con la canción y a mí me toca un poco las narices a veces hacerlo porque no me apetece, pero hay una cosa que me da mucha rabia y es que alguien acabe otra cosa que yo he empezado o que a medias me pongan un filín, eso me da mucha rabia. Entonces, el tiempo que estuve en Star Wars fue porque yo quise, pero lo cierto es que acabé muy cansado porque, por lo menos cuando trabajas con personajes Marvel, es tú y el editor. En el caso de Star Wars es tú el editor, Lucasfilms y los 50 que hay allí mirando las páginas. Entonces te mandan unas listas de cambios, dices, vamos a ver, tengo que hacer el TVO en 2 semanas y media y me mandas 25 cambios. Es muy difícil trabajar con el nivel de presión que tiene el fan, con el nivel del canon que tienes que estar continuamente mirando, porque dicen, sí, tiene que salir un destructor estelar. Y de clase tal, no sé cuánto, y tú te pones a buscar en internet a ver qué destructores y hay 7 millones. Entonces pones uno y resulta que es justo el que estaba en la foto anterior. Y cámbialo porque es que este tiene 3 motores y el otro tiene 2. Y dices, joder, macho, es que esto no se acaba nunca, ¿no? Es complicado. Lo que pasa es que, bueno, pues puedes decir que has trabajado en Star Wars. Y estuve entre Darth Vader y Star Wars, no llego a 60 números entre las dos, pero ya son una temporadita. Lo cierto es que me apetecía mucho volver. Yo soy dibujante de superhéroes, ¿vale? O sea, como profesional, si tengo que dibujar Mafalda mañana, pues dibujaré Mafalda, pero yo soy dibujante de superhéroes. No hay más que vernos. Yo hice una... Del universo Star Wars solamente he tenido ocasión de hacer una portada de Han Solo. Y cuando la hacía pensaba en lo que podrían estar pasando estas criaturas humanas. Gracias por lo de criatura, hace mucho que no me lo dicen. Humanas. He dicho criatura humana. Podría haber dicho criatura inhumana, pero no ha sido el caso. Y hice una portada de Han Solo en la que sale Woody Harrelson, el Joyas, el Han Solo, la chica de color y Chewbacca. Y hago los 4 personajes. Ten mucho cuidado, el editor, ten mucho cuidado, que tienen que parecerse y tal. Sí, sin problema. Tal. Yo me pongo allí con los 4, le envío la portada y al mes y pico, o sea, sí, ¿no? Cuando ya te has olvidado. Al mes y pico, cuando yo no me acordaba, yo ya que hay que hacer un cambio y tal, porque hay un personaje que dice que tiene la expresión muy agresiva y que tiene que tener una expresión más dulce. Y digo, ¿cuál de ellos? Y dice, Chihuahua. O sea, tuve que rehacer la puta portada de Han Solo después de haber dibujado 3 criaturas humanas que se parecen a ellos y era Chihuahua el que había que cambiarlo. Yo hubiera dibujado... ¿Qué me estás contando? Yo hubiera sido un cabrón, yo hubiera dibujado los Oyogi, tío. Es que eran muy así, o sea, te daban justo en donde no te esperabas, ¿no? Entonces,
dices, jope, tú evalúas y dices, ya llevo unos años haciendo esto, a ver, puntos problemáticos. El culo de esta, el no sé cuántos de la otro, el patatín, aquí se ve un tío morir. Y luego te venía y te daban en que el estandarte del no sé cuántos o el cañón de la lanzadera, y dices, es que no hay manera, no hay manera de tapar todos los agujeros en esto. O sea, y al final cuando ya consideras que eso, pues te acabas yendo, porque yo, todo el mundo que sé que ha trabajado en algo de Star Wars, acabó un poco hasta el pirri. Y luego la portada y acabaste el pirri. Sí, no, yo acabé hasta el gorro. O sea. Venga, más manos alzadas. Pero un poco, eso sí, no hace falta. Hola, buenas tardes. Hemos hablado bastante del pasado, pero me gustaría comentar cómo veis el futuro, ¿no? ¿Cómo os veis vosotros de aquí 5 o 10 años? ¿Qué retos os quedan por cubrir? Y si os preocupa que al final el universo cinemático acabe devorando el cómic, o que cada vez haya menos lectores de cómic y más personas que vean las películas. No sé, ¿cómo ves el futuro? Pues, hombre, yo con el tema del cine, yo nunca me ha preocupado, porque siempre he tenido claro que al final las cosas cada una irán por su lado y que inevitablemente hay ejemplos hay otros ejemplos que demuestran que esto ocurre así. Hace poco lo comentaba en la charla de firma, es decir, ¿cuánta gente se ha comprado o sea, todos habéis visto una película de James Bond, ¿verdad? Cuando ha terminado la película, ¿habéis salido a la librería a comprar una novela de Ian Fleming? No, ¿verdad? Pues se acaba asumiendo que tú lo que vas a ver es un producto concreto. Que en algún momento el repunte, la promoción, la manera en la que Marvel y DC están estableciendo los cómics con relación al cine es más un gimmick anterior a la película que posterior a la película. Es decir, si se va a estrenar Pantera Negra, se hace mucha promoción de Pantera Negra antes del estreno de la película. Una vez que se acaba la película, las cosas ya se siguen con la siguiente. Entonces, los cómics están haciendo más promoción de la película más que las películas están sirviendo para promocionar los cómics. Hace que se venda una colección en un momento determinado, pero creo que leía unas ventas de Capitana Marvel de los cómics. El primer número se había vendido una barbaridad y el tercero ya había bajado a cifras ya que no tenían nada que ver con la primera. Es lo lógico, es lo esperado. Yo mi futuro lo veo encaminado, pues como he visto el pasado, como he visto el presente, intentar hacer el mejor trabajo que puedo en cada momento y en las circunstancias que me toca vivir, y que eso alguien quiera comprarlo, punto. O sea, no me lo planteo de otra manera, sinceramente. Hombre, a mí me parece que el futuro es devastador, o sea, porque estaremos más gordos, más calvos, seguramente ligaremos mucho menos, eso es muy penoso. Pero sí, hablando de cómics, y es que creo que tu pregunta iba por ahí, fíjate que antes de las películas los cómics ya existían, se aguantaban perfectamente sin la película. Y la película lo único que está haciendo, esto también lo comentábamos hace un ratito, es que las principales sagas de las colecciones de Marvel están unidas, tuneadas, montadas para que de 2 o 3 sagas salga una película. O sea, el éxito de las películas sigue residiendo en esos cómics en los que se basó. Y son medios tan diferentes que yo creo que no compiten en ningún momento. Es como cuando los chiquillos te vienen y te piden un dibujo de Lobezno y ellos conocen Lobezno por los dibujos animados, o sea, o por el videojuego de lucha o alguna cosa de esas, ¿no? Realmente yo no creo que se crucen los caminos ahí, los intereses. De hecho, si son listos, tienen que sacar partido de ello. Y como dice Carlos, efectivamente, ahora hay colecciones de lo de la Guerra del Infinito por el tema de las películas de Thanos, se aprovechan los tirones para volver a revitalizar sagas, personajes. Lo bueno de Marvel es que tiene tantos personajes que en un momento puedo volver a reutilizar, que le da unos márgenes importantes, ¿no? Entonces yo creo que ellos tienen ahí correa para mucho tiempo, si la saben explotar bien. Y yo creo que hay una diferencia muy notable en las películas que usaban personajes Marvel antes de que entrara Marvel a producirlas que después. O sea, yo recuerdo películas del Capitán América con casco en la moto, no sé, hay una escena que nunca se me olvidará de el Capitán América atado a un misil y llega Cráneo Rojo y en plan de
al final has perdido. Y el otro está atado, saca la manita así y le agarra el brazo a Cráneo Rojo justo antes de lanzar el misil, y Cráneo Rojo dice no, saca un cuchillo y se corta el brazo el propio Cráneo Rojo. Dices, este es el tío más listo de Alemania. Hay un error en lo que estás diciendo, Salva. En esa película, Cráneo Rojo, y él lo vaya a entender todo porque se corta él su brazo, en lugar de cortarle el brazo al Capitán América. En esa película, Cráneo Rojo no era alemán, era italiano. Y además se cortó con el lado que no tenía filo. Ya he creado un conflicto internacional. No, pero claro, tú veías esas películas así de Marvel en esa época y decías, jo, me hace ilusión, la película mola y tal, pero esto es muy cutre, joder. Y claro, entra Marvel a producir las películas ya controlando los personajes desde principio a fin, hace Iron Man 1 y joder, había una diferencia muy importante en lo que es el concepto del propio personaje, en cómo... Es que esto es el cariño de una madre, o sea, que decirte, no es lo mismo si tú manejas la licencia de otro como a ti te interese, o con el talento que tú puedas tener, si es que te has leído alguna vez un TVO, que esta gente que los ha parido, caray. O sea, yo noto en las películas de Marvel que aparte de que son comerciales y te meten un chiste cada 3 minutos para mantener un cierto tono y tal, hay un cariño importante a los personajes. Hay una dedicación, yo por lo menos lo aprecio como lector y como persona que va al cine a ver las películas. Pero yo creo que siendo como son y haciéndose como se está haciendo, yo creo que hay películas para rato. Pero yo creo que incluso en las películas anteriores a la llegada de Marvel Studios hay productos muy interesantes, o productos que a mí me gustaron en particular. Las 2 primeras de Sam Raimi de Spider-Man, en particular la segunda, o las 2 primeras de X-Men, en particular la segunda de Bryan Singer, a mí me parece no pertenecían a Marvel Studios. Sí. Lo que pasa es que ahora ya sabes que lo van a resetear todo. Claro. Lo que pasa es lo que sí es cierto es que Marvel Studios lo que encontró es la fórmula para hacer películas. Encontró una manera de hacer las películas de superhéroes con esa combinación de humor. O sea, Iron Man se convierte en el Cuatro Fantásticos número 1 del cine, ¿no? Iron Man, la primera de Iron Man de Robert Downey Jr., que cada vez acabará siendo Robert Downey Sr., esa película encuentra la manera de hacer el patrón por el que el resto de películas tienen que ser hechas, y a partir de ahí es cuando ya Marvel, porque todo el mundo quiere que la película sea hecha así y todo el mundo va a ver ese tipo de películas. Y el gran éxito de la peli de X-Men es porque encontraron a un tío que clavaba bien a Lobezno. Bueno, claro. Porque si me llegan a coger a mí en vez de a Hugh Jackman, ya te digo que no hubieran tenido el mismo éxito, ¿eh? O sea, seguramente no. Pero, por ejemplo, se identifica a Robert Downey Jr. como Iron Man tanto como a Hugh Jackman con Lobezno. Y bueno, a Hugh Jackman y Lobezno se parecen como un huevo o una castaña. O sea, el uno 1,50 y pico, 1,60 y el otro 1,85. Y eso también implicó cambios en la editorial, porque a nosotros ya nos pidieron que le diéramos un estironcito también a Lobezno. Pero yo creo que en las pelis de X-Men hay un factor importante, y es que se dejó de que la peli de superhéroes fuera el héroe con el tonto al lado que le pasa todo para hacer gracia, y que el villano, o sea, que el héroe quede siempre por encima y tal. El tono era dramático, el tono era realista, ¿no? O sea, te daba la sensación de que había un peligro y una gente dotada especialmente. O sea, es la primera vez que se trató un poquito adulta el tema del superhéroe, ¿no? Porque ni siquiera las de Tim Burton de Batman tenían ese tono tan... Habrá quien le gusten. Yo veo un poco de tontuna detrás de algunas de las pelis de Tim Burton, ¿no? Sí, una parodia. Pero en estas de X-Men en concreto ya no había parodia, ya eran temas dramáticos, se trataban algunos temas pues un poco ya más puntillosos y tal. Y yo recuerdo que la primera vez que me quedé sorprendido porque esperaba un poco patochada. Y cuando vi que la peli iba en serio y que bueno, menos el maquillaje de la bestia, que sigo sin ver más que un peluche, pero bueno. Pero la verdad es que me la creí, o sea, yo como participante en esa saga, yo me la creí, me sentí orgulloso, joder, no es como otras veces que te vas yendo antes de que salgan los créditos para que no sepan que estabas allí. En este caso, estaba yo allí sacando pecho, ocupaba 2 o 3 asientos, ¿no? De lo ancho que estaba, ¿no? De todas maneras, en la pregunta que establecías, que hacías, creo que el planteamiento del futuro lo hacía más por el cómic que no por las películas. Que las películas van a estar aquí durante un cierto tiempo más o menos largo, creo que todo el mundo lo asumimos. Y que si
si ese tiempo también el cómic va a acompañar, pues hombre, yo espero que sí, me gustaría que sí. La realidad se empeña en convertirme, no en pesimista, pero sí un poco en escéptico. Espero equivocarme. Hay momentos en la vida en los que no me gusta en absoluto tener razón. Eso es como cuando vas con el coche y te están diciendo, no vas a tener gasolina, y tú, sí tenemos. En ese momento cuando vas por la carretera con la lata en la mano y tú, ¿ves cómo yo tenía razón? Pues, ¿para qué quieres tener razón? Ahora quiero equivocarme, quiero pensar que sí, que va a haber un futuro brillante, que los cómics se van a vender y que van a ser muy populares, pero me gustaría equivocarme. De todas maneras, es que hay fenómenos que son, bueno, no inexplicables, se sabe por qué suceden, pero que salga una colección como Capitana Marvel y venda, yo qué sé, 100.000 y luego al del número 3 esté vendiendo 30.000. O sea, esa pérdida de interés en 3 números, si es que realmente no da tiempo a desarrollar, no es por el cómic y su contenido, sino por el elemento social de redes, de novedad, de ver de qué va, pero es que no te da tiempo a contar una historia, ni a desarrollarla siquiera, no hay una oportunidad para que esos tíos cuenten la historia. O sea, no se está juzgando si el cómic es bueno o malo, sino que, a ver qué es esto, y se compran el número 1 o se especula con él, porque durante unos años se hacían, vamos a ver, yo qué sé, 30 portadas del número 1 y tal para que el coleccionismo... Y eso es un poco una burbuja también, ¿no? O sea, no es realista que tú... Se está haciendo ahora también con el número 1000 de Detective Comics. Y con Star Wars sí, se hicieron, yo que sé, 50 portadas y vendió 1 millón. Claro. Pero claro, habrá tío que tendrá las 50 portadas y luego irá buscando qué es las firme que las ha hecho cada una. Es un elemento más de fandom casi. Pero realmente lo que hay dentro es lo único que importa. O sea, pero hoy en día se busca todo que sea... satisfacción inmediata, ¿no? Y tú en 20 páginas a un guionista no le da tiempo a desarrollar una historia, ¿no? Se juzga muchas veces con antelación, ¿no? Entonces nos estamos acostumbrando al consumo de rápido de las cosas sin darle oportunidad al desarrollo y yo creo que las colecciones de cómic necesitan ese tiempo, ¿no? Hola, tal vez también está el factor de que cada vez se está vendiendo más TPB que la propia grapa, ¿no? ¿No creéis que es más, hace que se venda más porque sean arcos completos, si una lectura lo lees todo? Sin embargo, una grapa tiene que ser más constante y para sacarle todo el jugo. Es que tiene cierto sentido eso, porque tú piensas, yo por ejemplo, yo me compro tapas, o sea, tapa dura, no grapa. Porque no soy seguidor de colecciones completas de algo. Tú ahora imagínate que tú ahora quieres empezar a leer X-Men. Te tienes que leer 500 TVOs antes de ponerte en situación. Y 300 miniseries y otras 500 de colecciones satélite que han ido partiéndose y desmenuzándose en otros personajes. Se pierde un poco intensidad en todo eso. Entonces, decidir meterte es un marrón. Entonces, el Trade Paper Gap te permite seguir una etapa completa de un evento o de un autor que te pueda gustar. Tiene lógica. Hace años yo recuerdo que Marvel despreciaba los Trade Paperbacks y se centraba especialmente en la grapa. Y un poco por ahí creo que van los tiros ahora, porque realmente el Trade Paperback ahora representa unos ingresos muy importantes para la compañía. Hombre, yo no sé realmente cuáles son las causas. Sí puedo intuirlas. Evidentemente el mercado se dirige esencialmente desde perspectivas editoriales hacia el paperback. Entonces, de hecho, ni siquiera hacia el paperback en relación a la compilación, sino que el cómic está planteado ya como un tomo y se vende primero como fascículo, pero que en realidad, como está pensado, es como un tomo. Hay varios factores por los que puede ocurrir. Primero es por el nivel de exigencia artística. No todo el mundo tiene, de hecho, todo. Creo que todo lo asumí, ¿no? Es decir, que la cantidad de autores capaces de hacer la producción que Salva hace es prácticamente inexistente. Son muy pocos los autores que hoy pueden. Entonces, Ni yo. ¿Cómo ni tú? Efectivamente. Entonces, encontrar lo que hace la editorial es manejar aventuras, episodios que puedan ser controlables por un autor, de manera que eso después sea publicable en un tomo. Pero eso cambia incluso la propia estructura de la naturaleza de ser del superhéroe. Durante muchos años los autores Marvel, los aficionados Marvel,
encontramos una gran diferencia entre Marvel y DC. La diferencia esencial, y cuando hablo de DC no hablo de 5, sino hablo incluso de los tiempos anteriores a cuando se publicaban aquí en 5 con Novaro, etcétera, etcétera. Y es que los personajes Marvel, los cómics Marvel narraban una biografía del personaje. Cada cómic contaba un relato, cada grapa contaba un relato de esa biografía que ocurría mes a mes. Un cómic podía ser malo, pero tú tenías la impresión de que si tú te perdías un episodio de Hulk o de Vengadores o de Capitán América, en ese cómic podía ocurrir algo que fuese trascendente para el futuro de la colección en un tiempo, en un año, en 2, en 3, incluso en 5. Y que además era independiente del equipo creativo que estuviese en esa colección durante el tiempo que fuese, porque todo el mundo mantenía ese hilo biográfico y respetaba esa biografía, los acontecimientos del pasado, y todo el mundo, entrase quien entrase en esa colección, asumía que en cierta manera era un hagiógrafo, era un narrador de esa biografía. Mientras que los cómics Marvel, mientras que los cómics DC eran aventuras cortas, eran relatos cortos que dependían de quién era el autor, los autores que lo hacían, y eran independientes unos de otros. Tú podías leer el Batman de Neil Adams, de Denny O'Neil y de Neil Adams, después venía Steve Englehart y Marshall Rogers, y eran TVOs absolutamente independientes, que se publicaban de manera, no había esa línea biográfica. Hasta que no llegan los Titanes, hasta que no llegan los Mark Wahlberg y George Pérez a hacer los Titanes, no existe ese cómic de DC que se parece a los cómics Marvel. Hasta el punto en que el fan DC siempre había soñado con la marvelización del cómic Marvel. Esperaba encontrar que un día Superman, Batman, la Liga de la Justicia o lo que fuera tuviese ese punto de línea biográfica. ¿Qué es lo que ha pasado al final? Pues que los Titanes fueron solamente una excepción, y al final los cómics DC han seguido comportándose como cómics DC, y al final lo que ha ocurrido es que los cómics Marvel se han DCizado en lugar de que haya ocurrido. Ahora ya esa línea biográfica ha desaparecido, ya todo el mundo asume que te puedes perder 1, 10, 15, 20 cómics de X-Men, porque lo que pueda pasar en el futuro no va a depender de lo que ocurre ahí, sino que va a depender de quién es el guionista al que se contrate. Por otro lado, también otro factor que influye en esto es la llegada de guionistas que no provienen del mundo del cómic. Guionistas que provienen del mundo de la literatura juvenil o incluso de otros medios. O la televisión. O de la televisión. Entonces, esa gente no controla el producto, y esa gente tiene sus propias historias. Y lo que hacen es, se le asigna una colección, y lo que suelen hacer es contar su historia con los personajes que les ha tocado. Entonces tú eres consciente, cuando tú estás trabajando con ese tipo de guiones, tú eres consciente que los personajes pasan por allí. O sea, en realidad podría ser con esos personajes o con cualquier otro, porque la historia principal va por otro lado. Es que ese era el trabajo de las miniseries, claro, antes. Eso es. Porque tú antes tenías el hilo argumental, digamos, que era pues eso, el hilo principal de las colecciones, y luego existían las miniseries, que ahora ya prácticamente han desaparecido, que tú esperabas que aquello contara algo relevante sobre el personaje, y realmente eran siempre añadidos casi, ¿no?, de cosas irrelevantes como los anuales, que han dejado de tener otra validez más allá de testear nuevos autores. Prácticamente creo que se utilizan ahora solamente para eso ya. Incluso las novelas gráficas que Marvel sacó en los 80 y los 90. Los prestigios, todo ese tipo de libros que en principio son una cosa bonita, coleccionable, autoconclusiva, que es atractiva de coleccionar, y sin embargo son historias prescindibles porque no cuentan nada que añada peso a las líneas argumentales que dice Carlos. Luego, esas líneas se han construido, destruido y... Claro, como dice Salva, cuando se hacían este tipo de productos, las novelas gráficas de Daredevil de Miller y Sienkiewicz, o este tipo de, o Electra Asesina, o este tipo de productos, que uno los compraba y los asumía como la compra de algo muy especial, pero porque tenía un valor en sí mismo, no tenía un valor como algo que formaba parte de la narración de ese personaje, sino como un producto en sí mismo. Pero la línea biográfica principal seguía existiendo. Eran productos colaterales. Hoy día ya no existe esa, a pesar de que existe la grapa, ya no existe esa manera de trabajar en el cómic, y desde mi perspectiva el Trade Paperback lo que ha hecho es cambiar toda la propia estructura y la concepción del propio cómic de superhéroes. Pero también es cierto que el cine también la ha cambiado, es decir, el superhéroe como personaje con una doble identidad. Pero es que piensa, Carlos, que esa línea biográfica de la que hablas a día de hoy es inasumible. No, claro, porque tú, para saber lo que ha pasado,
de dónde viene Thanos, Evidentemente. te tienes que ir a la época de Jim Starlin. Claro, O sea, que... ¿no? Y que los universos de superhéroes cada 25 años Se resetean. hay que resetearlo, Claro. hay que hacerlo. Porque tú no puedes ser que Red Richards conociese a los Beatles y ya se haya muerto Prince. O sea, que no... No, y es que es así. O sea, es que la línea Ultimate, por ejemplo, pretendió eso. ¿Y dónde está la línea Ultimate? O sea, murió ya también. Porque es que tiene que haber una línea Recontra Ultimate cada 10 años. O sea, porque claro, los tíos que... El cómic de superhéroes va enfocado a adolescentes, a chavales de 15 años, aunque tengamos 50 y lo sigamos leyendo. Pero la editorial tiene productos para todo tipo de lector, ¿no? Pero es cierto que el tío que ese cómic que tú dedicas a alguien de 15 años, dentro de 10 años va a tener 25 y habrá otros nuevos lectores que se añadan cada vez menos, por desgracia, porque lo vemos en las colas firmando, que niños cada vez te vienen menos, si no vienen con el padre que te lo trae, ¿no? Entonces es necesario tener que actualizar, porque además los tiempos cambian y ya no puedes ir contando según qué historias, porque, bueno, el otro día vi un capítulo de Mazinger, yo me encantaba Mazinger de chaval, y veo un capítulo en donde Koji le larga una hostia a Sayaka que la deja durmiendo todo el capítulo en el sofá del guantazo. Dices, tú atrévete a dibujar eso, hoy en día, ¿sabes? O sea, continuamente esto cambia, o sea, necesitamos actualizar esos personajes para que la gente que se incorpora los siga viendo como nosotros los veíamos entonces, pero claro, hay que entender que es un negocio que tiene que evolucionar por narices, porque si no ya sabes dónde va a ir. Es complicado. ¿En qué momento rompes esa línea familiar de la que Carlos habla y la tienes que convertir en comercial? Tienes que renunciar a cosas. Entonces, la manera que han encontrado es hacer el trade paperback, que es autoconclusivo, independiente y que eliges qué saga quieres oír. O sea, tú mismo eliges qué es lo que quieres comprar y no necesitas comprarte toda esa colección de personajes de años, ¿no? Porque, claro, tú ahora, es que aunque quieras no la encuentras. No puedes ponerte al día de Vengadores o de X-Men porque es inencontrable, aunque se haya recopilado en tomos especiales y tal, es más para coleccionismo, ¿no? Es un poco complicado, o sea, es más fácil hacer los TVOs que venderlos hoy en día. Yo me voy a atrever a decir una cosa, porque ahora que plantea Salva la línea Ultimate, yo me voy a atrever a decir una cosa que creo, sinceramente, que es el punto donde Marvel la cagó. Y creo que fue con la línea Ultimate, pero no por donde mucha gente piensa que puede ir. La línea Ultimate, además se lo comentaba yo a Quesada, y siempre pensé que el movimiento fue erróneo, porque Marvel crea una segunda línea de universo Marvel, un segundo universo Marvel, y el planteamiento, si no recuerdo mal, era que en ese nuevo universo Marvel iba a estar dirigido a los más jóvenes, un universo para que la gente pudiese acceder a él. Tenía dos universos, el universo clásico y un nuevo universo, el universo Ultimate. Y que el universo Ultimate, dado que iba a gente más joven, iba a tener mucha más libertad creativa, iba a plantearse las cosas de otra manera. Y yo creo que ahí es donde estuvo el error. Porque yo creo que lo que debería haber hecho Marvel era haberle dado la libertad creativa al otro, al clásico. Porque era el TVO comprado, supuestamente por la gente que ya estaba ahí, por la gente más mayor, la gente que quería ver a sus personajes con otro tipo de historias. Gente de 40 años y le estás dando un cómic hecho con los principios morales del Comic Code de los años 50. Y ahí era donde estaba el error. Si tú tienes a gente de 40 años leyendo esos TVO, dale un tipo de contenido y dale unos patrones éticos y morales, con unos patrones éticos y morales respecto a su edad. Por lo tanto, la libertad creativa, aplícala ahí y no la apliques al nuevo. ¿Qué es lo que ha ocurrido al final? Que al final no hay nada. Al final se ha quedado sin nada. Ya no existe la línea. ¿Cómo? Ya no existe. Ya por eso digo, ya no existe la línea, ni siquiera existe la línea Ultimate. Yo realmente lo pienso, puedo estar equivocado, pero si se hubiera dado esa libertad al universo clásico, creo que hubiera ido mucho más lejos de lo que se ha ido con lo que se hizo. Pero ese problema se puede aplicar, porque esto que estamos tratando parece una tontería, pero tiene muchas ramificaciones. Por ejemplo, vamos a ver, ¿por qué grandes autores no triunfan en grandes colecciones? ¿Por qué contratas a un tío para que haga X-Men o Vengadores y no brilla como cuando hacía su propia colección en tal sitio? Y es porque esa libertad creativa se va a tomar por el saco. O sea, tú coges a un tío para que cuente la historia de personajes encorsetados en determinadas circunstancias de las que no puedes mover. O sea, hablamos de X-Men, hablamos del odio
del humano ante el mutante, Scott es así, Xavier es así, tal. ¿Qué cuentas, joder, con ese corsé? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente pasa y no acaba de... no existe esa libertad creativa como tal realmente. Hoy en día creo que ellos lo que pretenden cuando cogen un guionista estrella para una colección de este tipo es que sea un buen dialoguista. O sea, que lo que cuente mole y que los personajes molen cuando lo cuentan. Pero realmente la mayoría de las historias son reciclamientos de otras historias ya contadas de X-Men, porque al final siempre le están dando vuelta a la misma patata del odio ante-mutante. No existe esa creatividad realmente en ese tipo de colecciones. Ahora, sin embargo, a ti a lo mejor ahora te cogen y te dan, yo que sé, una colección más desarrollable y bueno, te crean un Deadpool, una cosa de esas, que los críos allí hacen lo que les sale de la gaita, nadie le pone pegas y los críos quieren ver Deadpool. A mí, por ejemplo, Deadpool como personaje no me interesa nada, pero me gustaría tener que cuando tengo que dibujar historias de X-Men hubiera una cierta libertad más amplia, ¿no? ¿Qué piensas de cuando se hizo el cambio de estrategia editorial en Marvel de trabajar por temporadas, por hacer crossovers cada 6 meses que no dejaban libertad a crear historias dentro de cada serie? Y luego, bueno, la evolución que se dio con el continuo rebranding, reboot de cada año. O sea, ¿hasta qué punto creéis que esos años de estrategia editorial se pudo cargar estas historias con ese componente más biográfico y a la vez con tanto cambio de grupo creativo en las series y tal? ¿Hasta qué punto nos dejaba a vosotros como creadores expresar historias o eso? Es que en este caso, como creadores, nosotros dibujamos solamente. Creo que ese problema del que estamos hablando se centra más en el tema de la historia. O sea, tú puedes dibujar mejor o peor, pero el tono de las historias es lo que marca todas estas reacciones de las que nosotros estamos hablando. O sea, que tú decidas qué dirección va a tomar una colección, la va a dibujar uno o la va a dibujar otro, pero básicamente, gráficamente va a estar bien. Pero la línea editorial, que es lo que se llama esto en el fondo, ha optado por una serie de decisiones que tú tienes que acatar. O sea, realmente ni Carlos ni yo pintamos un pimiento ahí. A nosotros nos dejarán hacer esto así o nos dejarán hacerlo así, pero realmente Carlos le puede decir a a Cebusky o a Joe Quesada en su día, pues a mí me parece que os equivocáis, y yo diría, pues vale. Que cite, ¿no? La gente piensa que nosotros tenemos una cierta relevancia y la tenemos hasta donde nos llega nuestra capacidad de decisión, pero eso no pasa más allá del editor. Es decir, a mí me puede parecer mal, yo he matado personajes que adoro y los he tenido que matar porque venía en el guión, pero la línea editorial en sí de optar por los crossovers o no optarlos o eliminarlos, quiero decirte, hay tantos argumentos a favor de unas cosas como de otras. Esto es decir, bueno, ¿qué tienen de bueno los crossovers? Pues tienen que obligan a mucha gente a comprarse 57 colecciones que no se comprarían. Artísticamente, yo no sé, para Carlos, para mí es una pesadilla, porque tienes que tener en cuenta lo de tíos que no han hecho aún. Entonces, a lo mejor te toca adelantar algo que tendría que ser en el número no sé cuántos de tal colección, luego eso te lo tienes que tener listo tú para el otro tío y coordinar eso es un coñazo. Y como lector es más coñazo porque te obliga a comprarte 47 TVOs que no te interesan a lo mejor. O sea, la ventaja que ellos le encontrarán, ellos sabrán. Pero yo, por ejemplo, el crossover siempre me ha parecido que era un poco manipulable en ese sentido, ¿no? Sí, pero bueno, Carlos antes lo ha mencionado, en muchas ocasiones, sobre todo cuando llegaba el verano, Marvel sacaba mogollón de número 1 de colecciones para tener los estantes de las librerías especializadas llenas de cómics de Marvel, para que no hubiera de otra competencia. O sea, es que el lector piensa que la editorial hace el mejor TVO posible para él, y la editorial lo que hace es el mejor TVO posible para ella. O sea, eso a veces no son lo mismo, ¿no? Yo creo que somos las folclóricas del mundo del cómic. Es decir, hacemos las cosas porque viene el guión, como dice Selva. Igual que aquellas que se desnudaban si lo exigía el guión, pues yo tengo que matar a la gente porque lo exige el guión. Esperemos que no nos llegue eso. ¿De qué? ¿Desnudarnos? Yo ya lo he hecho. Por exigencia del guión. ¿Y no te lo han pedido todavía? Y es más, yo me atrevo a decir que también los guionistas son folclóricas del mundo del cómic, porque tampoco los guionistas pueden hacer lo que ellos quieren.
O sea, los guionistas... Para empezar, los personajes... ningún creativo es el padre ni la madre de la criatura. Somos los canguros. Los padres es la editorial y los reyes. Pero a nosotros nos dejan los niños para que los cuidemos un rato. Después vienen los padres por la noche, le dan el beso, y quienes se los llevan de vacaciones y quienes sacan provecho de ellos son los padres. Nosotros somos sencillamente cuidadores, y entre esa gente también se incluyen los guionistas. Un guionista no puede hacer lo que quiera. Tú puedes tener la mejor idea del mundo para matar al Capitán América, a Iron Man y a Thor. Ve y planteásela a Marvel, que te van a decir que sí, que ahora mismo lo ponemos. Y a Spider-Man también, y a Lobezno. O sea, te van a decir, sí, claro, ve empezando. Las ideas son ideas buenas o malas en términos comerciales, en términos empresariales. Como decía Salva, es decir, la editorial... de hecho, a mí una de las primeras cosas que me sorprendió al entrar a trabajar en Marvel era que ellos no hablaban de personajes, hablan de franquicias. Los personajes son franquicias. Y Lobezno es una franquicia y te da unos beneficios. Y el Capitán América muerto deja de ganar dinero. Claro. Entonces, una franquicia es algo con lo que una compañía obtiene sus beneficios. Por lo tanto, incluso los guionistas están sometidos a lo que una editorial requiere, a lo que una editorial quiere, a circunstancias del momento. Por lo tanto, son ellos los que deciden. A mí me puede parecer una gilipollez. Después, a mí lo que me gusta es analizar las razones por lo que eso ocurre, y no solamente eso, sino las consecuencias que tiene eso para el futuro de los personajes que yo estoy tratando. Antes hablábamos, por ejemplo, de los trade paperback, como el paperback, como el trade paperback acaba modificando la manera de hacerse los tebeos de la propia Marvel. Como, por ejemplo, el color por ordenador, cuando aparece la infografía, acaba transformando al superhéroe. Por el superhéroe era un señor que sin armas se enfrentaba a gente con armas. Cuando aparece el color infográfico, el superhéroe se llena de armas. ¿Por qué? Porque el color infográfico permitía sencillamente darle textura, darle relevancia a las texturas metálicas frente a la tela. Entonces quedaba mucho más molón, que era un término que estábamos utilizando antes, que es lo que básicamente se busca en una editorial, que las cosas molen. Queda mucho más molón dibujar a un personaje cargado de pistolones que a alguien con un traje de tela. Entonces, eso modifica el propio comportamiento del superhéroe. Entonces, nosotros estamos ahora en un punto donde la aparición de los crossovers y de los grandes eventos lo que hace es cambiarte el propio tebeo de superhéroe. Porque, si te fijas, eso tiene mucho que ver con la desaparición de la identidad privada de los superhéroes. Desaparición en el sentido de que tiene menos relevancia dentro del cómic. ¿Por qué? Porque la gente acaba queriendo ver más cosas como Civil Wars, enfrentamientos entre ellos, y eso son número de páginas en las que tú no tienes que desarrollar personajes, vidas privadas, personajes secundarios. Y el tema de la pérdida de la personalidad secreta de los personajes también tiene sentido. O sea, ya no tiene relevancia que alguien sepa que el Capitán América es Steve Rogers. O sea, ya no tiene sentido porque es una personalidad pública, está en todos los lados. Claro. De hecho, si te fijas en el cine, se le llama superhéroes, pero los Vengadores tienen más que ver con Stephen Seagal que con un cómic de los Vengadores, ¿no? Los Vengadores hoy día ya no son superhéroes, son vigilantes, son paramilitares, es gente que vive del Estado, supuestamente del Estado. Entonces ya ni siquiera son superhéroes en el sentido de gente con una doble identidad, sino que los actores, lógicamente, que lo que quieren es que se le vean las caras. Le pueden poner la máscara un momento, pero tú ya sabes que a los 2 minutos la van a perder. O sea, van a durar las máscaras menos que 50 sombras de Grey, eso está más claro que el agua, ¿no? ¿No? Y que básicamente el entorno de los superhéroes hoy en día es base secreta, en complejo cibernético, en toda alta tecnología. Joder, eso no cuesta una pasta ser superhéroe hoy en día. O sea, pues, no sé, no tendría mucho sentido ya, ¿no? O sea, no te lo imaginas a un tío como Peter Parker en su habitación cosiéndose los agujeros que le ha hecho, yo que sé, cualquier villano, ¿no? Eso se perdió en su día y ya no se va a recuperar, es decir, porque los tiempos han cambiado y ya es lo que hay. Pero bueno, el daño que ha hecho el IFE con lo de las armas. Qué buen tipo es Rob. Él es muy majo, es muy simpático. Bajísimo. A ver, ¿cuánta gente conocéis capaz de tintar una página mientras conduce y grabarse haciéndolos? ¿Qué con los huevos, coño? Yo cuando lo conocí,
A mí me cayó súper bien. Me cae de puta madre. O sea, Raúl es uno de los tíos. Yo me acuerdo que cuando lo conocí en San Diego, Carlos, vente para Osu, vente para Osu. Yo no puedo, tengo un contrato en exclusiva. Cámbiate el nombre. Cámbiate el nombre. Genial. Y el Noé, además, que era el director de Osu. Raúl es la polla. Es un tío que hace lo que hace y es una estrella. No importa cuántos dientes le pongan los personajes. Sí, os quería comentar si lo que habéis hablado del tema del estancamiento de personajes, de su personalidad, su biografía vital y demás, también puede estar influenciado porque ahora mismo cada personaje está orientado al guionista estrella del momento. Es decir, tienes los 4 F de Hickman, los Vengadores de Hickman, el Batman de Tom King. Entonces cada uno crea su pequeño mundo que dura 2, 3, 4, 5, 6 años máximo. Y luego, claro, luego le toca recoger todo eso, meterlo en el cajoncito otra vez, para el que venga después parte un poco de tabula rasa, ¿no? A lo mejor cada uno quiere echar su meadita para sacar o marcar su territorio, pero al final entiendo, como decías, una franquicia, la editorial obliga a dejar algo que al que venga después le permita partir de cero, prácticamente, ¿no? Porque es que lo que ha pasado es que el importante ha dejado de ser el personaje para pasar a ser el autor, en este caso. Entonces, le dan los trastos de matar a un determinado tío para que haga su etapa y se pire, o sea, porque tampoco se pretende más. Entonces, claro, todo eso va todo muy unido a lo que estamos diciendo todo el tiempo. La pérdida de identidad del personaje en función de según qué elementos, ¿no? Y eso son decisiones editoriales que poco o nada podemos nosotros hacer, pero es cierto que sucede. O sea, ahora te llega un tío con un nombre y estás vendiendo una firma. Es como ahora cuando te cogen para hacer publicidad a estrellas mediáticas, por ejemplo, para que anuncien determinado producto. El producto pasa a ser un segundo plano porque lo está presentando el actor o el deportista tal. Eso se pretende captar la atención momentánea con esa reacción, pero realmente que acaban sufriendo las colecciones una pérdida de identidad, claro, porque tú intentas contar a lo mejor la historia definitiva sobre alguien, sobre qué personaje, pero claro, esto va a seguir, o sea, no puedes llegar y resetearlo todo de cero para que el siguiente vuelva a empezar y dentro de 6 meses estemos en el mismo punto, porque al final es lo que acaba pasando con los reseteos continuos, con fichajes de autores estrella, ¿no? Pues tienes toda la razón en lo que dice, que de hecho era exactamente lo que yo estaba comentando antes, con lo de la DCización de Marvel. Es decir, la Marvel que yo conocí, de hecho, también tiene que ver con la pregunta que antes se hizo sobre los cómics recomendados. Pongo el ejemplo de Steve Englehart. Cuando Steve Englehart coge Capitán América, cuando Steve Englehart coge Vengadores, no hace su etapa, pero hace su etapa sin que sea su etapa. O sea, Steve Englehart lo que hace es, ¿qué es lo que se ha hecho antes? E incluso se va más atrás de lo que se ha hecho antes. En Capitán América se va al Capitán América de los años 50, en Vengadores incluso te hace un crossover con la JLA, pero te va incluso a los personajes del oeste de los años 50 de Marvel. O sea, te va a Rawhide Kid, te va a Tugun Kid, o sea, en ningún momento abandona la percepción de que Marvel es un hilo biográfico, es una novela río, es un relato río. En ningún momento abandona eso, sino que lo asume, lo entiende. Y eso pasaba con cualquier autor, por estrella que fuese. Tú tenías a Gerry Conway en Spider-Man, que antes mencionaba Salva, la etapa de Rosandru con Gerry Conway, o tú tienes Dumoinch o Mark Wolfman, o cualquiera de aquellos, Steve Gerber, o cualquiera de aquellos autores. Incluso un tipo tan personal como Steve Gerber, que podía ser el equivalente, el predecesor de Grant Morrison en muchos aspectos, el tío asumía esos personajes y los relataba. ¿Qué hacía DC? DC tenía la etapa de Eddie O'Neill, Neil Adams en Batman, Walt Simonson en Manhunter. Tenía etapas concretas que cuando llegaba otro, con no contradecir lo que se había hecho, ya era suficiente. Pero eran etapas completamente aisladas una de otra. Y ahora que se hace en Marvel, pues exactamente eso. ¿Por qué? Porque, como dice Salva, también se contrata a mucha gente que tiene un tirón en el nombre, al margen de lo que pueda saber o que pueda conocer del universo Marvel o de la propia biografía o su propia validez como literato. Se contrata gente. Un ejemplo lo tienes en la miniserie de Iron Man de Jon Favreau, cuando salió Iron Man, que ni siquiera la acabó, hizo 3 números, creo, o algo así. O sea, se busca un tirón mediático. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que así lo que se busca es una venta, se ha encontrado una venta.
se busca, no lo sé, se me ocurre presentar por Ciudadanos a Antonio Alcántara, ¿no? En las listas, ¿no? Tú verás el tirón que va a tener, ¿no? O a Herminia por Pacma. Bueno, una pregunta más, que el tiempo se nos está acabando, la última. Vale, pues qué responsabilidad, ¿no? La última pregunta. Vale. No, quería comentaros qué cambio a nivel personal y profesional habéis notado después de tantos años en el mundo del cómic, desde que empezasteis ahora, que se ha pasado al digital. Ha habido también autores que hay polémica, que no me gusta el digital, pero es más rápido, es necesario. ¿Qué cambio habéis notado a nivel personal y profesional en este aspecto? ¿Cómo os ha afectado a vuestra vida? Si queréis contar intimidades también se puede, ¿por qué no? Y nada, y era eso un poco, y ver un poco la tecnología cómo ha afectado a todo, al mundo del cómic. Gracias. Vamos a ver. Estamos asumiendo que nosotros hacemos cómic como el que construye una nave espacial para ir a la Luna. Carlos no hace un motor y yo el otro motor y el otro hace la cabina. Aquí, en el fondo, son profesiones individuales y solitarias. O sea, el método que tú adquieras para hacer esas páginas es un problema tuyo, exclusivamente tuyo. O sea, tú lo único que tienes que tener es el TVO acabado el día que ellos te piden. Como si lo quieres hacer con cincel en una piedra y consigues que Fede lo lleve. O sea, aquí el tema es, yo por ejemplo, la primera vez yo lo hago digital. Por un motivo de comodidad. Simplemente porque uno se hace mayor, los personajes no, pero yo sí. Entonces, los dolores de cabeza intentando dibujar cosas pequeñitas, pues te obligan a forzar la vista, estás muchas horas trabajando y entonces la tecnología me permite coger una Cintiq y ampliar eso a un tamaño de un palmo. Me esfuerzo menos en el sentido de que tengo que forzar la vista menos. Pero si me sale como la mierda, la editorial no me lo va a comprar. A lo que voy es que lo único que importa, a la editorial lo único que le importa es que eso quede bien. Por supuesto, las tecnologías ayudan en lo que ayudan. Usamos el Photoshop, usamos los servidores FTP, usamos Internet, ya no usamos el fax, ya no usamos tipo pues, mensajería, ese tipo de cosas, si hacemos digital ya no las usamos, pero a la postre lo único que importa es que aquello esté bien. Lo que tú hagas, se entiende como autores españoles que Carlos y yo lo somos, y sí, lo somos, pero lo que Carlos hace en su casa no me lo consulta a mí cuando yo tengo que hacer la mía, solo les importa que tú acabes y entregues. Entonces, la tecnología solamente ayuda a ese tipo de encomendar esa labor. Yo creo el cambio más grande que se ha producido desde que yo empecé hasta ahora es la aparición de Internet. Y si hay algo que ha afectado o que ha modificado el trabajo de autor, son las redes sociales, desde mi perspectiva. Porque ese trabajo que antes era solitario, extremadamente solitario, ahora puedes realizarlo con una ventana abierta o con varias ventanas abiertas. Si tienes Twitter, si tienes Instagram, y mantienes una conexión con el aficionado y con otros autores y una relación con ellos que difícilmente se mantenía, era mantenible en otro momento. Hoy día tú tienes un feedback directo con la gente que está ahí detrás, en términos de promoción, en términos de conocimiento de otros autores, de conocimiento, porque hoy día te puedes conocer incluso no ya al que llega, sino al que va a llegar, porque tú ya estás viendo el trabajo de quien va a ser la competencia en un futuro. Si eres un poco listo, estás viendo a la gente que está colgando sus cosas en las redes sociales y tú ya sabes quién tiene talento y quién tiene un nivel, más que talento, quién va teniendo un nivel para llegar. Entonces, todo eso modifica tu relación con la profesión. A mí eso me importa más que las técnicas o que cualquier otra cosa, porque una técnica, como decía Salva, mientras que hagas el TVO y estés en condiciones, la editorial te lo va... Ya eso es una cuestión de elección personal. Tú antes podías trabajar sacando punta al lápiz de madera Stanler o después aparece un portaminas. Eso es tecnología también, ¿no? La Cintiq no deja de ser un paso evolutivo, pero no modifica en sí el aspecto social y el aspecto
que va más allá Es del que interno del hay trabajo. gente que cree que los programas nos hacen los tebeos. Sí, O sea, bueno, sí, las máquinas, eso se decía. Cuando yo el era chico. Photoshop, no, es que lo hace con Photoshop, ya, hay que hazlo tú. Entonces a mí, ya te digo, a mí me parece mucho más relevante, mucho más trascendente, más que todo eso, que en el fondo es hacer lo mismo pero de otra manera, es como eso, como esa conexión con el sobre todo la conexión con el aficionado. Pero Carlos, eso es un arma de doble filo, de triple y de... No, ya eso es otra cosa, claro, ya eso es otra cosa. Porque, a ver, puede ser bueno, puede ser malo, pero en definitiva te permite un feedback, te permite una retroalimentación que bien usada puede ser positivo en el sentido de, bueno, pues tú ya sabes cuál es la recepción que puede tener tu trabajo en un momento, o incluso, mira, pongo un ejemplo, ¿vale? Yo he llegado a conclusiones que a mí me han servido mucho con relación incluso a la crítica. Yo incluso le pedí a quien lo hacía, a Roger Arzó, que cerrara una página de fan. Tenía mucha gente que era pues gente de mi pueblo, gente que no tenía realmente ningún vínculo con el mundo del cómic, hacía una pregunta y los aficionados de verdad empezaban a meterse con esa persona, con el alcalde del pueblo, que hizo una pregunta bastante gilipollas y tal. Bueno, pues no tiene tampoco mucho sentido de pedir que la cerrara. Pero allí había un señor que se metía con mi trabajo, se metía constantemente con mi trabajo. Bueno, está en su derecho, ¿no? De meterse con mi trabajo, ¿no? Porque le tiene que gustar. Tampoco entendía que a alguien a que no le guste lo que tú haces se meta en una página de fans, pero bueno, eso es, ya cada uno tiene sus propios derechos. Total, que un día ya digo, voy a investigar quién es este tío, porque para eso se ha inventado Facebook, para cotillear a la gente, ¿no? A ver, ¿quién es el pavo este que está? Y entro, y con todo mi respeto para el mundo del hip hop, al que le tengo mucho aprecio y mucho cariño, y todo el aprecio incluso al trap, incluso al rap, etcétera, etcétera, del mundo, me encuentro que ese señor era un latino, neoyorquino, de color, que se ponía lentillas azules, vestido de baloncesto siempre, constantemente, con una gorrita, como se ponen las gorritas posadas, no la encajada, sino la posada aquí en el tupé, tal. Y entonces le escribí y digo, tío, muchas gracias. O sea, no sabes la alegría que me ha hecho que no te guste mi trabajo. Porque yo no hago mi trabajo para ti. Yo no hago, lo que yo hago no está hecho para ti, está hecho para otra gente. Así que te aprecio. Entonces me di cuenta de que es cierto que hay aficionados que rechazan el trabajo de un autor en un momento determinado, pueden no hacerlo bien, pero me di cuenta que el mercado del superhéroe es muy particular. El mercado del superhéroe es muy particular porque, vuelvo a insistir, se venden franquicias. Entonces es un mercado transversal donde te encuentras todo tipo de aficionados, gente con intereses completamente distintos, que le puede interesar en un momento determinado un personaje, pero eso no significa que porque le interese ese personaje le pueda interesar tu trabajo si a ti te encargan hacer ese personaje, sino que él va por otro lado. Entonces, vuelvo a insistir, no todos los aficionados son los que rechazan a los autores, sino que es más, yo me atrevo a decir que somos los autores los que rechazamos a ciertos aficionados. Cuando tú escoges un camino estético, estás rechazando otros. Ahora hay una manera de dibujar muy directamente inspirada en Mazzucchelli que va reduciéndose cada vez más. Bueno, yo trabajo de otra manera. Yo produzco otro tipo de trabajo. Luego me aparto de ese camino. Y yo entiendo perfectamente que la gente a la que quiere que el superhéroe sea hecho de esa manera prefiera encontrar autores con esa técnica que autores con la mía. Pero no me lo tomo de una manera personal. Sencillamente entiendo que a quien le guste el black metal o el death metal no le guste la Pantoja. Que hay casos que sí, porque en este mundo hay gente para todo. Pero entiendo que hay mercados distintos. El problema del mundo del superhéroe es que está todo mezclado, es un totum revolutum. Es un totum revolutum y te encuentras a los fans de Burzum junto con los fans de, vuelvo a insistir, de la Pantoja o de Paquirrín, cosa que es incluso mejor. Entonces, bueno, pues se trata sencillamente que hacer lo que tú sabes hacer y no es un problema de rechazo de la gente, sino de tener a gente suficiente a la que le guste tu trabajo. No se trata de que haya mucha gente a la que no le guste lo que tú haces, sino de tener gente suficiente a la que le guste. Entonces, teniendo eso claro, manejarte en las redes sociales a mí me parece mucho más cómodo, porque yo ya estoy dispuesto a asumir que va a haber gente que va a decir, vaya porquería ha hecho este, que no ha sido el caso. Pero vaya porquería que puede decir este, porque nadie va a decir eso de mi trabajo, por supuesto. No, en serio. Se trata sencillamente de que es un mundo abierto, que es un mundo transversal, que va a haber gente que va a rechazar tu trabajo y gente que va a adorar el tuyo también, y con eso sobrevive como puedes.
Estás hablando en términos de gente respetuosa. Claro. Porque siempre hay quien te dice que te desea que te rompan las manos o las piernas. Bueno, pues cosas así. esa gente después no hace nada, eso después le das un botón de bloquear y punto. Y ya está. Eso es Muy bien. Le bloqueas las piernas. Muy bien. Carlos Pacheco, Salvador Larroca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este momento y por favor un aplauso para ellos.